Bienvenidos un día más a estos estudios del libro de Segunda de Reyes. Estamos estudiando versículo por versículo y capítulo por capítulo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 14. La autosuficiencia es peligrosa en el ser humano al considerar que no necesita la ayuda de Dios y la ayuda de otras personas. Dios nos ha creado como seres que nos debemos de ayudar el uno al otro, que necesitamos la dependencia en el sentido positivo y bueno de un compañero o de una compañera. La Biblia claramente nos dice, mejor son dos que uno. Claramente encontramos esto. Y lo digo esto porque hoy vamos a estudiar la historia de dos reyes. Estos reyes que ya estamos en la etapa quizás muy cerca al término del reino del norte. En este tiempo, el reino del norte se ha quedado con 10 tribus y el reino del sur con 2 tribus. Y Jeroboam ha sido el primer rey, lleno de inseguridad, porque los habitantes de Israel querían adorar a Dios en el templo y el templo estaba en el sur, en Jerusalén, la cual se conoce como el capital del reino Judá. Israel, su capital, Samaria. Entonces este rey Jeroboam puso un becerro en cada extremo de las fronteras de su país para que la gente, en lugar de ir a adorar a Jerusalén, al templo, porque en el Antiguo Testamento la relación con Dios, la adoración, era a través del templo, pues puso estos dos becerros y que al final era idolatría, creó su propia religión para que el pueblo vaya y adore ahí. Esto no fue erradicado y ahora el reino del norte va a sufrir las consecuencias de todo esto. Así que tengo un cuadro que vamos a verlo, pero vamos a orar primero. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo tan especial que podemos pasar estudiando versículo por versículo. Háblanos a través de estos versículos y muéstranos cada día cuál es tu voluntad. En tu nombre nos encomendamos y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. En tu nombre, Jesús, oro así. Amén. Tenemos reyes de Asiria en la parte verde que ustedes ven en su pantalla. Tenemos reyes de Israel y hoy vamos a hablar sobre Jeroboam II, esa flecha roja que ustedes ven ahí. Y el próximo rey va a ser Manahem. Después vamos a ver que los asirios van a conquistar este reino. Joás era el padre de Jeroboam, terminaba su periodo y en la parte anaranjada vamos a ver los profetas, Amós y los profetas del contexto, Jonás, Amós, Oseas, y también estaban otros profetas contemporáneos como Joel. Y la parte azul son los reyes de Judá, del reino del sur. Amasías era contemporáneo en el reino del norte con Jeroboam y después de Amasías viene Jotam. Entonces, estamos en estas dos flechitas rojas que ustedes ven ahí y pónganlo ahí porque hoy el capítulo 14 nos trae los reinos de Amasías y Jeroboam II. Recuerden que Moisés, que fue el líder que sacó a todo Israel del Éxodo en el año 1447, Dios le da leyes en Levítico, en Deuteronomio se vuelve a repetir, entran a la tierra prometida y conquistan el libro de Josué, pero después Dios levanta jueces, 14 líderes entre el año 1440 al 1050. No había rey y ellos piden un rey y entonces esta etapa se conoce como la monarquía unida, donde hay 3 reyes, que es Saúl, David y Salomón, del 1050 al 930. En el año 930 se divide el reino y surge la monarquía dividida. Israel, como les vuelvo a repetir, 10 tribus en el norte, su capital Samaria, Judá, 2 tribus y su capital Jerusalén con el templo. Del 930 al 722 surge esta monarquía dividida porque muy pronto, como les vuelvo a repetir, después de Jeroboam, su hijo, ya van a ser terminados, conquistados por los asirios. Y lo peor es que termina de mezclarse los judíos con pueblos que no eran judíos y con el deseo de poder exterminarlos o sacarlos de la tierra, del mapa, como decimos, borrarlos del mapa. Los asirios hicieron que se casen o tengan hijos
los hombres y las mujeres de otros pueblos con los hombres y las mujeres de Israel. Dios ama a su pueblo Israel, hermanos, por el pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob, por el pacto que hizo de tierra y nación. Y Dios tiene misericordia a pesar de que Israel, desde que comenzó con Jeroboam, todo es idolatría, idolatría, idolatría. Y Dios va a levantar profetas. Es interesante que en este tiempo que estamos viviendo, que se está mostrando en el capítulo 14, es el tiempo de la peor apostasía, de los peores pecados de Israel. Pero también vemos la gracia y la misericordia de Dios que levanta profetas realmente que pueden ir y hacer algo espectacular, porque sus mensajes los tenemos registrados en la Biblia, sus milagros los tenemos registrados en la Biblia. Cuando abundaba el pecado, también abunda la gracia. Pablo lo dijo, pero esto parece ser algo real en Israel. Así que vamos a ver hoy día. Primero vamos a ver el rey Amasías de Judá, del versículo 1 hasta el versículo 22. Y después vamos a ver del versículo 23 al rey Jeroboam II de Israel, del 23 al 29. A medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir los títulos de cada división del párrafo. Versículo 1. En el segundo año de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Joadán, oriunda de Jerusalén. Versículo 3, Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Hasta ahí vamos a leer. Miren, ¿quién era Joás? Joás es uno de los reyes que se los conoce como reyes buenos dentro de la línea de Judá. Hubieron varios reyes buenos, y cuando hablamos de reyes buenos es porque ellos, como líderes de la nación, llevaron al pueblo a acercarse a Dios, a tener una relación con Dios correcta, a poder levantar y restaurar el sacerdocio, los sacrificios, regresar a la Pascua. Su gobierno de ellos fue ejemplar. A comparación de los reyes del norte, se dice que no hubo ningún rey bueno, todos fueron malos. Y cuando hablamos de malos, se refiere en el sentido de idólatras, permitieron la apostasía de Israel, crearon una nueva religión, permitieron que otros sacerdotes, por ejemplo, de Baal y de Aserá, vengan y puedan ministrar en Israel. Hicieron cosas negativas, por eso se los considera malos, pero en Judá fueron buenos. Y Joás es uno de los reyes buenos. Y qué interesante que su hijo Amasías sigue lo que hace su padre, pero no tanto como David, porque a David es como el rey conforme al corazón, que se lo conoce en Israel hasta el día de hoy. Lo aprecian a David, pero Amasías siguió los pasos de Joás, aunque vamos a ver si lo hizo bien o no lo hizo bien. Pero yo creo que los hijos, hermanos, muy pocas veces siguen el estándar de vida que dejamos, y nuestro legado debe ser imitable o medible, pero de buena manera. Eso es lo que decimos. ¿Por qué? Porque tú y yo, si eres papá o mamá y ya tienes hijos, o ya están grandes como adolescentes o adultos, recuerda que tú tienes que dejar un legado. Que al final ellos van a seguir el ejemplo que tú les das, aunque a veces nuestro error de padres es dar más palabras y menos ejemplos. Y no cometas ese error. Joás fue la persona que dio buenos ejemplos. Y ahora vemos un legado realmente bueno, siguió su padre. No siempre, no siempre, pero generalmente sí sucede. Esto es lo que te digo, porque a veces hay padres que tienen un buen corazón, sirven al Señor, tienen muy buenos valores, pero sus hijos a veces no son lo buenos como los padres. Pero preocupémonos por actuar bien y por dejar un buen legado, un legado que sea imitable o medible, pero de buena manera, no un legado de forma
negativa. Así que Amasías es entonces el hijo de este rey, bueno, Joás, que ya hemos estudiado anteriormente. Versículo 4. Pero no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Esto es muy interesante porque a pesar de ser bueno y traer restauración o cosas buenas, positivas al reino de Judá, no se quitaron los lugares altos. Es decir, en un momento fue permisivo, no fue radical en su fe. Por eso vamos a ver qué continúa con su vida. Versículos 5 al 6, el rey Amasías y su desobediencia. Después de afianzarse en el poder, Amasías ajustició a los ministros que habían asesinado a su padre, el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: a los padres no se le dará muerte por la culpa de sus hijos, ni a los hijos se les dará muerte por la culpa de sus padres, sino que cada uno morirá por su propio pecado. ¿De qué parte de la ley está hablando esto? Tenemos que ir a Deuteronomio 24:16. Dice: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos, ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. O sea, según la costumbre, Amasías tenía que eliminar a aquellas personas que habían asesinado a su padre, y eso ya lo hemos hablado con Joás. Y él no lo hace a los hijos, pero sí a los padres, obviamente, pero a los hijos no. Normalmente cuando había este tipo de monarquías o dinastías, eliminaban padres, hijos, nietos, hasta sobrinos, y Amasías no lo hizo. Y no lo hizo porque la ley misma decía que el hijo no debe de pagar por el pecado del padre. Ahora, cuando leemos esto, nos debe llevar a un punto de entender una mala doctrina que se llama la doctrina de las maldiciones generacionales. Hoy se habla de esto, y si tú quieres conocer más, lee Ezequiel capítulo 18. Cuando hablamos de esta doctrina de las maldiciones generacionales, hermanos, hay por ahí personas que han surgido diciendo que tú tienes una maldición generacional, por eso te enojas, por eso sigues metido en un vicio, por eso sigues mintiendo, o por eso sigues siendo infiel, o por eso sigues siendo chismoso o hipócrita. Entonces, no es tu culpa, la culpa es de tu papá o la culpa es de tu abuelo. Esto es lo que dice esa mala doctrina. Entonces, ¿qué tienes que hacer para solucionar? Como no es tu culpa, ellos dicen que tienen que haber una oración para romper esas maldiciones generacionales. Y cuando ellos hacen esa oración, especialmente los pastores, los siervos, los líderes, esas maldiciones generacionales se van rompiendo. Por lo tanto, tu conducta va a mejorar y va a ser diferente. Cuando tú lees Deuteronomio o lees esta carta de Reyes o leas Ezequiel 18, te vas a dar cuenta que el hijo no lleva el pecado del padre. Eso ha sido una invención basado en las regresiones, a veces en la parte de psicología o muchas otras cuestiones humanistas que han entrado dentro de la iglesia. Nosotros creemos lo que dice la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Romanos dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. Entiéndelo, no hay condenación sobre ti. Y la única forma de que haya maldición generacional, bueno, eso es lo que dice Éxodo 20, que Dios castiga hasta la tercera y cuarta generación de los idólatras. Pero cuando uno llega a Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han pasado. Es decir, todo eso se rompe en el nombre de Jesús cuando aceptas o recibes o decides seguir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esas maldiciones generacionales no existen y es una mala doctrina pensar que los cristianos, que los hijos de Dios todavía tenemos arrastrados o estamos, como se dice, ligados a esas actitudes, acciones negativas que hicieron nuestros padres o los abuelos. Recuerda, no hay ninguna condenación para aquel que está en Cristo Jesús. Así que vive en la libertad que el Señor te ha dado y disfruta tu nueva vida en Cristo. Pero por ahí alguien me dirá, pero pastor, es que yo sí quiero dejar el chisme, la mentira, o tal vicio, o la infidelidad, pero no puedo. Es porque le tengo que encontrar una razón. ¿Sabes lo que tú tienes que hacer? Es arrepentirte de tu pecado.
y tener dominio propio, practicar el dominio propio, el autocontrol y dejarlo. Esas acciones, esas actitudes, las tienes que ir dejando, venciendo conforme al señorío de Cristo va siendo real en tu vida, vas dejándolo poco a poco, pero tú también tienes que poner de tu parte. Eso se llama carne o herencia pecaminosa que todavía tenemos y en la cual luchamos, como dice Gálatas capítulo 5. Pero si vivimos en el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos da esa fuerza para vencer el pecado, para que esa conducta sea sometida en el nombre de Jesús. Y no tienes que estar echando la culpa a otros cuando tú tienes que reconocer tu culpa. Es tu culpa, son tus acciones, es tu pecado, es tu carne y claramente no es una maldición generacional, se llama pecado. Y ese pecado es que todavía tú no te has arrepentido y no te has arrepentido porque Jesús no es el Señor 100% de tu vida. Así que quita esa doctrina de las maldiciones generacionales que no son bíblicas. Y regresando entonces a Reyes, lo que dice Amasías, yo no lo voy a hacer. Miren, versículo, Amasías no lo hace porque dice, no tienen por qué pagar los hijos. Algunos dicen que fue negativo porque más adelante vamos a ver que él va a sufrir las consecuencias probablemente, pero él quiso hacer caso a la ley. No lo hizo, no, como era la costumbre. Ahora el versículo 7, el rey Amasías vence a los edomitas. Amasías derrotó a 10,000 edomitas en el valle de Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Selá dicen que es Petra. Muchos estudiosos dicen que es Petra este lugar donde se refugió, y ahí es Edom. ¿Por qué Edom? Porque la palabra Edom es rojo o rojizo. Y como ustedes pueden ver, estas ruinas, esta tierra, esas montañas son rojizas. Y se dice que fue ahí. Así que lee Segunda de Crónicas, capítulo 25, versículo 14 al 15, dice 14, cuando Amasías regresó de derrotar a los edomitas, se llevó consigo los dioses de los habitantes de Seir y los adoptó como sus dioses, adorándolos y quemándoles incienso. Versículo 15, por eso el Señor se encendió en ira contra Amasías y le envió un profeta con este mensaje. ¿Por qué sigues a unos dioses que no pudieron librar de tus manos a tu propio pueblo? Entonces, se narra un poco la historia de Reyes, pero con Crónicas nos damos a entender que cómo viene la desobediencia en este momento de Amasías, que cuando fue y conquistó, trajo estos dioses. Y poco a poco va desobedeciendo, a pesar de hacer lo bueno, como les dije, va surgiendo poco a poco su alejamiento de Dios. Y así es el alejamiento de Dios. Así es como diríamos nosotros, entra la tibieza espiritual. Estamos emocionados a veces cuando conocemos las verdades del Señor, pero vienen las circunstancias de la vida, los problemas, o nos muestran este tipo de materialismo que existe dentro de nuestra sociedad, el poder hacer algo más, de repente el shopping, de repente, no sé, la serie, la película, y se cruza con los horarios de la iglesia, del estudio bíblico, del congregar o del devocional, y tú prefieres hacer lo que hace el mundo. Poco a poco surge el alejamiento y así está entrando Amasías. Miren, el versículo 8 al 12, vamos a ver, el rey Amasías sufre una derrota a manos de Joás de Israel. Dice, por aquel tiempo Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: sal para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, le respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por allí las fieres del Líbano y aplastaron al cardo. ¿Qué está diciendo acá? Miren, esto es una alegoría de lo que está usando en este momento el rey Joás. El rey de Israel, Joás, el rey de Judá, Amasías, había vencido a los edomitas, y en Crónicas va a narrar un poco más la historia de cómo los venció, y aún con poco ejército, pero al final los llamó, contrató mercenarios del reino del norte, y cuando iban a pelear, vino el profeta y le dijo, no lo hagas, así que los dejó a un lado a estos mercenarios y luchó, porque Dios estaba con él y venció a los edomitas. Pero ahora llega un momento de tener autosuficiencia. Llega un momento de querer pretender ir contra
el reino del norte y conquistarlo. ¿Y por qué razón? Según Crónicas, dice que estos mercenarios, como no fueron a la guerra, a la pelea, y ustedes saben que son mercenarios que les gusta la guerra, y también aparentemente no les dio el dinero que les había prometido, llegaron a las ciudades de Judá y tomaron el botín a la fuerza, hicieron estragos y luego se fueron al norte. Entonces, probablemente esto fue lo que ocasionó que Amasías diga, voy contra el norte, Israel. Y le manda ahora ese mensaje y este rey le responde diciendo, el cardo del Líbano le mandó este mensaje al cedro y hablando del matrimonio con su hija. Y el cardo son estas figuras que yo tengo acá. Son estas plantitas que son atractivas que están ahí en el desierto. Y el cedro, miren, estos son los árboles de cedro del Líbano, son enormes. Y está usando esta alegoría para decirle, sabes que tú eres el cardo, plantita flaca, yo soy el cedro. Y vienes a decir que mira tu hija, el compromiso, la verdad que le está diciendo, en otras palabras, no sabes a lo que te metes y me estás desafiando. Versículo 10, de hecho, has derrotado a los edomitas y el éxito se te ha subido a la cabeza, le dice, está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa. ¿Para qué provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá? 11. Amasías no le hizo caso. Así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes en Judá para enfrentarse con él. 12. Los israelitas batieron a los de Judá, o sea, el norte venció al sur, y estos huyeron a sus hogares. Aquí vemos un poco la decadencia de Amasías. Él debió ser sabio, él debió consultar a Jehová y él debió escuchar a Joás. Dijo, no lo hagas, no te metas conmigo. Pensó que era débil y obviamente sí, porque no tenía muchos carros. Ya en el capítulo anterior hemos visto que peleó contra los sirios y no tenía mucho ejército, pero lo hizo de forma como le dijo Joás, se te subió a la cabeza. Hermanos, muchas veces la autosuficiencia, como decía al principio, o que se le suba a la cabeza algo a una persona, puede llegar a ocasionar mayores problemas en el futuro. Necesitamos consultar al Señor por las decisiones que vamos a tomar en la vida porque pueden causar muchas realmente dolores o a veces pérdida de sueño. Y algunas veces ganamos batallas porque Dios pelea con y por nosotros y perdemos batallas porque peleamos en nuestras fuerzas o propia inteligencia. Amasías perdió porque peleó en su propia inteligencia, no consultó al Señor. Así que no te confundas, si tú has tenido una batalla hace poco y la has ganado o has ganado hoy una batalla, no te sientas autosuficiente, necesitas depender de Dios toda tu vida. Ahora, segunda de Crónicas, capítulo 25, y el versículo 20 nos dice la razón por qué sucedió esto. Dice, como estaba en los planes de Dios entregar a Amasías en poder del enemigo por haber seguido ¿a quién? A los dioses de Edom. Amasías no le hizo caso a Joás. Vemos el Dios soberano, vemos el Dios que está en control de todo, vemos a este rey Amasías que hizo lo bueno, pero llegó un momento de ser desobediente y cuando fue a conquistar Edom trajo esos ídolos, el Señor le dijo, ahora vas a ver, vas a sufrir las consecuencias. Y en ese momento, él sufrió las consecuencias. Hermanos, recuerden siempre que los cristianos ganamos nuestras batallas de rodillas. No podemos hacerlos en nuestras propias fuerzas. No podemos hacerlo con nuestra propia inteligencia, sabiduría. Las ganamos de rodillas. Las batallas de tus hijos, de tu familia, las ganamos de rodillas. Las batallas de la iglesia, las ganamos de rodillas. No simplemente salir a la calle y gritar con tu letrerito. Está bien dentro de un contexto democrático si es que hay una razón plausible, pero recuerda que las batallas, los cristianos, el pueblo de Dios, las ganamos de rodillas. No lo hizo Amasías y por eso está sufriendo las consecuencias. Versículo 13 al 14, el rey Amasías sufre las consecuencias de la derrota de Israel. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 180 metros de la muralla.
desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. 14, además se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Lo hizo sin consultar a Dios, lo hizo desafiando a otro rey, lo hizo de forma precipitada, emotiva, y al final sufre las consecuencias. No solo él, los habitantes y hasta el templo. Por eso es tan importante que en cada decisión preguntes a Dios o pregunta a otras personas, que en la multitud de consejos hay sabiduría. Nosotros no tenemos siempre toda la razón. Es importante, porque no tenemos, importante preguntar a otras personas. Escucha a otra. Pero frente a las decisiones, como lo hizo Amasías, yo te digo, hermano, nunca debes de tomar decisiones cuando estás dirigido por tus emociones, porque las consecuencias al final serán fatales. Siempre trato de animar esto. Si estás emocionalmente comprometido, no tomes las decisiones, porque al final las consecuencias van a ser fatales. Amasías lo hizo y está sufriendo las consecuencias. Del 15 al 22 vamos a ver el rey Amasías sufre una conspiración y reina su hijo. 15, los demás acontecimientos del reinado de Joás y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 16, Joás murió y fue sepultado en Samaria, Joás el reino del norte, con los reyes de Israel, y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. 17, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. 18, los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. 19, como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. 20, pero luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y allí fue sepultado con sus antepasados. 21, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. 22, y fue Azarías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Elat y la reincorporó a Judá. Entonces, vemos un poco el desarrollo de este rey Amasías, y al destruir la muralla, 180 metros, ¿no? Era terriblemente para una nación, para un pueblo. Las murallas representaban su seguridad, su protección. Sufrió el pueblo, sufrió la nación, sufrió el templo, sufrió su familia. A él lo tuvieron así como 15 años. En Crónicas parece que estaba prisionero este rey Amasías hasta que lo traicionaron en esa ciudad misma donde comenzó la idolatría. Él se fue, se refugió, pero al final su hijo de 16 años entró e ingresó al trono. Esto es parte de la historia. Como les dije al principio, no debemos confiar en nuestra propia prudencia, no debemos ser autosuficientes, y ahí vemos las consecuencias de lo que está viviendo este rey Amasías, quien hizo lo bueno, pero se equivocó en algunas cosas. Y tristemente pagó las consecuencias de sus decisiones llevadas por sus emociones, no por la palabra, no por la sabiduría de Dios, no por buscar a Dios, sino por sus propias emociones. Ahora vamos a terminar este libro, o este capítulo, con la segunda parte del rey Jeroboam II de Israel. Del versículo 23 al 29 vamos a ver el rey Jeroboam y un resumen de su reinado. En el año 15 de reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, ascendió al trono y reinó en Samaria 41 años. 24. Jeroboam hizo lo que ofende al Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Aquí vemos un momento. Jeroboam no es el mismo Jeroboam que comenzó este reino del norte, sino por eso se le llama Jeroboam
2. Por eso dice que hizo lo que ofende al Señor. ¿Y qué es la ofensa en este momento? Es la idolatría. Es el invento de la religión. Eso ofende a Dios. Es el invento de adorar a Dios a imágenes o a ídolos. Eso ofende al Señor. Es el invento de poner una estatua, un cuadro, algo que represente a Dios y le adores y le prendas velas o te arrodilles. Eso ofende a Dios. Por eso Él hizo lo que ofende al Señor. Hay personas que consideran que la idolatría es inofensiva. No, es ofensiva. A Dios le enoja. Y tienes que entenderlo claramente. Y el texto lo dice, hizo lo que ofende al Señor. ¿Por qué? Porque no se apartó de los mismos pecados que cometió Jeroboam. Al principio les dije, el legado que vamos a dejar. Joás dejó un buen legado a Amasías, pero vemos que Jeroboam no dejó un buen legado a todos los que venían después de él. Ahora este Jeroboam se convierte en el cuarto rey de la descendencia de Jehú, y de ahí va a desaparecer su descendencia, porque como prometió el profeta. Pero recuerda que podemos dejar un legado de forma positiva o de forma negativa. Y dice el versículo 25, él fue quien restableció las fronteras de Israel, desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor Dios de Israel había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Este Jonás, todos dicen que es el Jonás que conocemos de la historia del pez grande. No voy a decir ballena, porque no pudo haber sido una ballena, dicen porque ya estaba llena, ¿no? Ballena, bueno. Un pez grande, no sabemos si era eso, pero este Jonás es el mismo. Y es curioso que muchos profetas se levantaron para ayudar a Israel en su vida espiritual, pero no quisieron escuchar ninguno de esos reyes y muy pronto sufrirán las consecuencias a mano de los asirios. Versículo 26. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y que no había nadie que los ayudara. 27. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. O sea, Dios, como les vuelvo a repetir, amaba a su pueblo, ama a su pueblo, y a pesar de que eran idólatras, a pesar que eran desobedientes, a pesar de que ofendían al Señor, Él levanta profetas como Jonás, Amós, Joel, estamos viendo, profetas que animan al arrepentimiento, porque quería Dios despertar un avivamiento, pero sin arrepentimiento no puede haber avivamiento, y los llamaba al arrepentimiento, pero no quisieron escuchar. Por años, por décadas, por cientos de años, la paciencia del Señor, la misericordia del Señor, y vamos a ver en la próxima lección, en próxima semana, cómo sufrirán las consecuencias. Así que Jeroboam, a pesar de hacer esto, y dice que reconstruyó la ciudad, también Crónicas dice que Jeroboam hizo cosas buenas en el sentido económico o militar, creció como un poderío militar fuerte, pero lejos estaban de obedecer a Dios. Y esta es muchas veces la historia de las personas en nuestro mundo, en nuestra época. Pueden tener mucho dinero, pueden tener muchas cosas, pero su corazón está lejos de Dios y no saben que están perdiendo, porque claramente Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo, conquistar el mundo o tener éxito en el mundo y perder su alma? Lo ideal sería que hagan las dos cosas, pero no, lamentablemente la gran mayoría se enfoca en las cosas del mundo y luego van a sufrir las consecuencias. Versículo 28. Y los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó Damasco y Hamat para Israel, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 29. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel, y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. Así que no se pierdan la próxima semana. Vamos a ver qué continúa en esta serie que estamos haciendo del libro de Segunda de Reyes, que se llama Reyes y Tronos. Quiero terminar con 4 conclusiones en este momento. Primero, vivamos nuestra vida
dejando huellas que edifiquen a los demás y pongamos estándares altos a seguir, así como lo hizo David, ¿no? Todo era como, mira, como el rey David, como el rey David. Yo quiero poner estándares altos en mi hogar. Número 2. La doctrina pseudoevangélica de las maldiciones generacionales, recuerden, no tiene sustento bíblico. Tercero, en Cristo somos fuertes y las batallas las ganamos de rodillas. Recordar que como cristiano no debemos ser dirigidos por nuestras emociones e inteligencia, porque la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. No tomes decisiones siguiendo tu corazón, toma decisiones siguiendo las verdades absolutas de la palabra del Señor. Y dobla tus rodillas, pide consejo, habla con personas experimentadas en la palabra, habla, busca consejo. Esto es lo que hemos visto. Amasías no lo hizo y sufre las consecuencias. Y cuarta conclusión, Dios siempre nos busca, nos advierte, nos llama antes de caer en pecado o desgracia como lo hizo con Israel. Y yo te animo hoy, no rechaces la voz de Dios. Sí, no rechaces la voz de Dios. Si estás en un momento difícil, no rechaces la voz de Dios. No digas no a la voluntad de Dios para tu vida. Reconcíliate con el Señor. Él te está buscando y te seguirá buscando porque el Señor te ama. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más nos haces recordar que nuestro corazón es engañoso, que no debemos confiarnos en nuestra propia prudencia o inteligencia y no debemos dejarnos guiar por esas emociones que vienen y van. Debemos buscar consejo en tu palabra y consejo en aquellas personas sabias o que tienen experiencia en la palabra o en la vida para ayudarnos a tomar las decisiones. Señor, guíanos siempre y no caer en el error de Amasías, sino seamos fieles a ti y aprender a escuchar tu palabra, tu voz y a otras personas. Y si hay personas que están escuchando esta enseñanza y se sienten alejados de ti o ven que su vida está alejada de ti, Señor, ten misericordia de ellos. Yo sé que este puede ser una vez más una voz para llamarlos a ellos al arrepentimiento, para llamarlos a ellos a que dejen su pecado, o como muchas otras voces, tú les estás llamando, llamando y llamando. Mi oración es que no rechacen tu voz, que no lo hagan, Señor, porque las consecuencias serán terribles. Ten misericordia de ellos, Señor, y tráelos otra vez a tu pueblo, a tu grey. Gracias por todo esto, Señor. En tu nombre oramos así. Amén. Dios te bendiga y ahí ves, si deseas apoyar esta misión, esta iglesia, ahí va a salir cómo lo vas a hacer. Nos vemos el próximo miércoles en el capítulo 15.